estamos probando y chequeando que todo salga bien. Buenos días, bendiciones para todos. Ahí estamos saliendo bien. Ahí estamos bien, a ver, sí, ahí está. Bueno, buenos días, bendiciones para todos. Te saluda el profeta Walter Dinucci, como hacemos cada madrugada compartiendo la palabra del Eterno. Estamos estudiando el libro de Filipenses. Habíamos iniciado con Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 21, y hoy vamos a terminar el primer capítulo de Filipenses. Recordamos que la carta de Filipenses tiene 4 capítulos, fue escrita por el apóstol Saúl o Pablo, estando en prisión, y es una de las cartas más interesantes, más apasionantes del apóstol Pablo, ya que fue escrita en su totalidad estando preso, privado de su libertad en Roma, y lo impactante de esta carta que tiene un sentido específico, que es el gozarse y el regocijarse. Él, aún estando preso, encadenado, escribía a sus hermanos, a la congregación, a la comunidad que estaba allí en Filipos, y sus palabras siempre fueron palabras de aliento. Aún aunque él estaba preso, encadenado, él siempre daba palabras de fortaleza, de aliento, de padecer, de luchar como creyente, de seguir adelante, de seguir hasta el final. Así que en este día estoy viendo si estamos saliendo bien en Facebook y en YouTube. Sí, estamos saliendo bien en los dos canales. Bendiciones, ahí veo que hay gente conectada, pero bueno, no me deja ver quién está conectado, no me sale ahora la opción de ver quiénes están conectados. Vamos a leer la última parte de Filipenses 1, Filipenses 1 del 21 al 30. Lo leemos y dejamos que el Espíritu Santo nos hable y nos ministre. Dice la palabra, Filipenses 1, 21 al 30, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Pero si vivo en el cuerpo, puedo hacer trabajo provechoso, entonces no sé qué elegir. Decía el apóstol Pablo, estoy atrapado en un dilema. Mi deseo de unirme y estar con el Mesías, esto es muchísimo mejor, pero por ustedes la necesidad mayor es permanecer en el cuerpo. Sí, estoy convencido de esto. Yo sé que me quedaré con ustedes para ayudarlos a prosperar en la fe y haciéndolo con alegría. Entonces, por medio de estar con ustedes otra vez, tendrán mayor razón para gloriarse de Yahshua HaMashiach, que quiere decir nuestro Salvador, el Mesías. Solamente conduzcan sus vidas en una forma digna de las buenas noticias del Mesías, sea que vaya a verlos o sepa de ustedes desde la distancia. Permanezcan firmes, unidos en el Ruach, en el Espíritu, luchando, marquen la palabra ahí, luchar, luchando en un mismo acuerdo por la fe en las buenas noticias, sin tener temor a las cosas que hace la oposición. Esto será para ellos una indicación de que están en camino a la destrucción y ustedes a la salvación. Y esto es de Yahweh, porque por la consideración del Mesías ha sido dado a ustedes no solo el confiar en Él, sino también sufrir por causa suya, para pelear las mismas batallas que una vez me vieron a mí pelear y todavía saben que las sigo peleando. Amén. Es impresionante, es impactante esta parte de la carta de Filipenses, Filipenses 1, del 21 al 30, es importante prestar atención a estos versículos, 11 versículos, donde él marca dos cosas específicas, o tres. Dice, como decíamos en el 21, para mí la vida es el Mesías y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, estando en prisión, él estaba en un dilema. Él decía y reconocía que en ese momento para él lo mejor era morir, era partir con el Mesías, porque él decía, para mí el morir es ganancia. Pero estaba en un dilema, pero él decía, pero yo sé que por necesidad de ustedes debo seguir permaneciendo con ustedes. Y muchas veces, tal vez a ti o a mí se nos ha pasado eso por la cabeza, decir, ya estoy cansado, ya estoy agotado, preferiría partir con el Eterno, pero uno tiene que entender que tiene que seguir peleando.
hay algo que me llama la atención acá en este texto y está bueno escudriñar esta palabra y entender el mensaje que el Espíritu Santo en estos postreros días nos habla a través de este mensaje. En Filipenses 1, versículos 28, 29 y 30, yo te pido que lo leas, que compartas este mensaje. La gente que luego va a estar mirando este mensaje ya editado, luego lo volvemos a subir a YouTube. Presta atención a esta palabra. Yo sé que no es casualidad, veo que hay gente ya conectándose en Facebook, tal vez en YouTube también haya gente conectada, a ver si no hago lío, también hay gente en YouTube. Bienvenidos y bendiciones. Mira, abrí tu Biblia, Filipenses 1, 28 al 30, 3 versículos, es tremendo. Hay gente conectada en Facebook y en YouTube, gracias por estar ahí. 5 minutos, hago un mensaje breve, pero quiero que leas esto. Filipenses 1, del 29 al 30, dice, ¿lo tienen ya? Dice, sin tener temor a las cosas que hacen la oposición, sin tener temor a las cosas que hacen la oposición. ¿Quién es en este sentido la oposición? ¿Quién es para nosotros? ¿Quién es para nosotros en este tiempo la oposición? Vuelvo a repetir, ¿quién es en este tiempo para el remanente la oposición? Primero tenemos que entender de qué lado estamos nosotros, si estamos con las multitudes de creyentes que están dentro de una religión o somos parte del remanente. ¿Nos quedamos solamente con nuestro llamado o somos parte de los escogidos? Porque en estos días finales hay una tremenda diferencia entre los llamados y los escogidos. Recordemos que la palabra dice muchos son llamados, muchos, pero pocos escogidos. Entonces, no todos los creyentes van a ser tomados, no todos los creyentes van a ser tomados en el llamado arrebatamiento y zarpazo, solamente los escogidos, los que vivamos una vida plenamente en santidad, en justicia y apartados para el eterno. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender de qué lado estamos, porque si no, no entiendo cuál es la oposición, si no entiendo ¿a qué oposición se refiere el Eterno a través de Pablo en este versículo? Si no entiendo cuál es mi opositor y me confundo en esto, entonces no entiendo quién soy yo y dónde estoy parado. Cuando leemos Filipenses 1, del 1 hasta el 21, entendemos que la oposición es la apostasía. No son los del mundo. En este caso es importante que entiendas, no te vayas. La oposición son los hermanos, desgraciadamente, que están dentro del sistema religioso y no quieren salir. Ellos son nuestra oposición porque están bajo el espíritu del anticristo que cita Efesios 2. Los hijos de desobediencia que están siendo inducidos por el espíritu del engaño, del error. Lee Efesios 2, del 1 al 7, dice que los hijos del Eterno de desobediencia ahora están siendo guiados por el espíritu de la apostasía, por el espíritu del anticristo y no por el Espíritu Santo. Hay muchos hermanos que no están entrando o no quieren entrar y ya no van a entrar al remanente, entonces se están bajo el espíritu de la apostasía. Y en Filipenses 1, del 1 al 21, el apóstol Pablo los nombra muy bien. Los que predican por envidia, los que hablan del Eterno, pero no quieren ser parte del remanente. Por eso cuando dice aquí en Filipenses 1, 28, sin tener temor a las cosas que hace la oposición está bien aclarada en Filipenses del 1 al 21. La oposición, aunque duela decirlo, y me duele decirlo también, son hermanos que debiendo haber entrado al rebaño, al redil, al remanente, se quedaron en la religiosidad. Y no quieren entender que hay que guardar los mandamientos. Estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley, pero muchos confunden porque estar en el tiempo de la ley, muchos te dicen no hay que guardar los mandamientos y hay que guardar los mandamientos. La salvación es por gracia y por Yahshua, pero hay que guardar los mandamientos porque no están caducos.
Entonces, cuando un creyente no guarda los mandamientos, es creyente, tiene el llamado, pero no va a ser escogido. Entonces, hay que estudiar y escudriñar bien la palabra. Estamos en los tiempos finales. Por eso el apóstol dice, sin tener temor a las cosas que hace la oposición. Esto será para ellos una indicación de que están en camino a la destrucción. Está hablando de creyentes que no quieren convertirse 100%. Entonces, su errónea doctrina, su falsa doctrina, los está llevando a la destrucción. Presten atención a Filipenses, está hablando de eso, el Eterno. Van camino a la destrucción y ustedes a la salvación. Está hablando de hermanos que van camino a la destrucción porque no quieren entrar al remanente, no quieren obedecer la palabra, van camino a la destrucción. Pero ustedes, dice la palabra, camino a la salvación. Y esto es de Yahweh, porque por la consideración del Mesías ha sido dado a ustedes no solo el confiar en Él, sino también sufrir por causa suya. Entonces, en este tiempo tenemos que aceptar que hay que pelear, combatir, como dice acá, por el Mesías y también sufrir y padecer por Él. En este tiempo, hermano y hermana, muchos confunden y creen que porque la salvación es por gracia, entonces tienen que ir a congregarse a la iglesia, pare de sufrir, y no existe para un verdadero creyente el sufrimiento, y cuando sufren o padecen no entienden y se luchan y se apartan del Eterno. La Biblia, la palabra dice que como creyente tenemos que padecer igual que padeció el Mesías. Entonces, cuando un hermano no está firme en la roca, no entiende la palabra, cuando le viene la prueba, no pasa la prueba, no la puede pasar, porque no está entendiendo la palabra. Cuando uno está firme en la roca, entiende, acepta que tenemos que sufrir, aunque no nos guste, hay que padecer, como creyentes hay que padecer. Entonces, repito, insisto, veo que hay gente que se sigue conectando. Hermano y hermana, estamos en los tiempos finales y el Padre nos está probando. El juicio comienza por la casa del Eterno. Por eso dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos escogidos, porque pocos en estos tiempos finales, pocos estamos dispuestos a sufrir, a padecer, a padecer persecución, a ser atacados, criticados, vituperados, aún por hermanos, por creyentes, por siervos, por familiares. Escrito está, escrito está. Filipenses 1:28, no tengas temor de lo que hace la oposición. Antes tenías un hermano que estaba de tu lado, ahora se dio vuelta. Antes tenías un pariente que estaba de tu lado, ahora se dio vuelta. Si es por el Mesías, dale para adelante, seguí para adelante, lo dice la palabra. 29, porque por la consideración del Mesías ha sido dado a nosotros no solo el confiar en Él, sino también sufrir por causa suya. Si eres creyente, si dices que crees en el Mesías, tienes que aceptar que tienes que sufrir por su causa. Si no padeces por ser creyente o cuando te viene la prueba renuncias, entonces tú vas camino a la perdición. Entonces tú vas camino a la perdición. Si sufrimos, si padecemos como creyente, aunque nos critiquen todos, aunque quedemos solos, no estamos solos. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está con nosotros. Versículo 30 y termino. Para pelear las mismas batallas que una vez me vieron a mí pelear y todavía saben que las sigo peleando. El apóstol Pablo, estando preso, le decía a los hermanos, yo desde la cárcel les digo que ustedes tienen que sufrir y padecer lo mismo que estoy sufriendo yo. Esto nos está diciendo a nosotros el Mesías. El Mesías nos dice a nosotros, hermanos, queridos, remanente, ustedes tienen que sufrir y padecer lo mismo que yo padecí por ustedes. Por eso la palabra dice, aquel que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. ¿Quieres la vida eterna? Y termino, ¿quieres la vida eterna? Tienes que entender que en la prueba, en el dolor, en el horno de fuego, en el pozo con los leones, ahí vas a estar, ahí voy a estar, porque ahí vamos a ser probados, pero ahí vamos a ser también guardados. Vamos a ser probados, pero en la prueba vamos a ser guardados si nuestra fe no mengua, no nos falla y no nos engaña. Por eso, para terminar en esta madrugada, quiero invitarte a que leas esta palabra, Filipenses capítulo 1, y entiendas
¿Quiénes son los opositores? ¿Quiénes son los opositores? En estos últimos días del remanente, ¿quién es el remanente? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los llamados? Tenemos que entender, querido hermano, querida hermana, que solamente un puñado, solamente un remanente será tomado ahora. No todos los creyentes seremos tomados, no todos los creyentes seremos arrebatados. Todos tenemos la promesa de ser tomados, conocidos como el arrebatamiento, pero no todos seremos arrebatados, solo un remanente. Y para estar en ese remanente tenemos que aceptar toda prueba, toda tribulación, todo lo que venga por amor al Eterno. Porque a los que amamos a Él, dice Romanos 8, 21 en adelante, y sabemos que a los que amamos a Yahweh, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que yo te doy esta palabra y es una palabra de aliento. Si estás pasando por un proceso, por una lucha, por una prueba, si es por el Mesías, gloria al Eterno. Si es por un pecado, arrepentite enseguida para que eso se corte y se termine. Cada uno sabe en su corazón, porque tenemos conciencia, estamos vivos. Cada uno sabemos el proceso por el cual estamos pasando, lo sabemos, si es por error, si es por pecado o por ser un creyente y decir la verdad. Si estamos pasando una prueba por decir la verdad, pidámosle fuerza al Eterno, como le pidió Yahshua en el monte Getsemaní, la noche que fue entregado. El mismo Mesías en su carne le dijo al Padre: Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay veces, hay circunstancias para ti y para mí primeramente, que humanamente no las podemos pasar. Y nos tiene que pasar eso, nos tiene que pasar. ¿Para qué? Para reconocer que sin Él no somos nada. Te tiene que pasar a ti. Tiene que pasar a mí, sentir la muerte, experimentar en vida y en carne propia la muerte, para reconocer que sin Él estamos muertos de verdad, sin Él no somos nada. Tenemos que pasar por ese proceso, tenemos que experimentar, tenemos que vivir la muerte en vida. Ojalá que puedas entender y ojalá que este mensaje sea de bendición para tu vida. Es un mensaje que tiene que ser de bendición, no tiene que angustiarte, no tiene que bajonearte, como se dice en Argentina. Es un mensaje para que tú digas: sí, amén, ahora entiendo por qué me estaba pasando esto. Es el Eterno que te está probando. El Eterno nos tiene que probar como el oro en el fuego. Y como dije anteriormente, si estás pasando por un problema, por pecado, por adulterio, por fornicación, salí urgente de esa situación, arrepiéntete. Pídele perdón al Eterno, hay que vivir en santidad. Yo estoy en santidad, estoy circuncidado, estoy separado, por desgracia, de mi esposa, pero estoy separado, pero estoy solo en santidad y pienso seguir así hasta que el Eterno venga. Hermano y hermana, sin santidad nadie verá al Eterno. Estamos en los últimos días. Gozaos, gozate cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo por causa de nuestro Salvador. Quien te habla, estoy pasando por muchísimas pruebas que nunca en mi vida de creyente pensé que iba a terminar estos días en esta forma, con un montón de problemas familiares, aunque me duele humanamente, como padre, como esposo, como siervo. Pero en el espíritu digo: Padre, si es por ti y si es por mi salvación, gloria al Eterno. Hermano y hermana, veo que se sigue conectando más gente, no quiero extender el mensaje. Toma este mensaje, Filipenses 1. Tú tienes que marcar la diferencia en tu vida, en tu ministerio. Tú tienes que marcar la diferencia y entender: ¿quieres ser tomado? ¿Quieres ser arrebatado? Guarda los mandamientos, vive en santidad, practica la justicia, sé parte del remanente y no seas parte de esa multitud de creyentes, con mucho respeto y con mucho dolor lo digo, que andan dando vuelta por todo el mundo, de congregación en congregación, de iglesia en iglesia, que hablan del Señor, pero no guardan los mandamientos. Escrito está, no es una murmuración, no es una crítica, escrito está. Desgraciadamente esa multitud, como dice Apocalipsis 18, del 1 al 4, el juicio a la gran ramera, que está a punto esa profecía de cumplirse. Lean Apocalipsis 18, 1 al 4, el juicio a la gran ramera, Babilonia, cuando caiga. Apocalipsis 18, versículo 4, el apóstol Juan escuchó una segunda voz que decía: salid de ahí, pueblo mío. Todavía hoy en día
Hay cientos de miles de hermanos nuestros dentro de las religiones, en todas las religiones de la tierra. Hay hijos del Eterno que están siendo confundidos y engañados por las religiones, por la apostasía. Tienen que salir de ahí. No somos católicos, no somos pentecostales, no somos evangelistas, no somos testigos de Jehová. Somos el remanente del Eterno. Ninguna religión nos puede atrapar. Ninguna religión nos debe atrapar. Andamos en esta tierra como extranjeros y advenedizos. Nuestra ciudadanía es israelita, está en los cielos, somos israelitas y somos mesiánicos porque creemos y seguimos al Mesías. Hermano y hermana, salí de la religión, salí de la religiosidad, salí del legalismo. El catolicismo fue inventado en el año 300 por Constantino, el Evangelio por el protestantismo, por Lutero en el año 1500. Lee la palabra, purifícate. Él vino a buscar, Efesios 5:22, una comunidad, una quejilá, congregación. Tú la conociste como iglesia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Se refiere a la vestidura. La mancha y la arruga se refiere a las falsas doctrinas. No solamente al pecado en sí. Cuando él dice la palabra que él vino a buscar una novia sin mancha y sin arruga en su vestidura, se refiere a sin falsas doctrinas. Lee la palabra. Te bendigo en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Gracias a los que están conectados. Recuerden, todas las mañanas, de lunes a viernes, 5:15. Ayer me quedé dormido. 5:15 de la mañana compartimos un mensaje en vivo e en directo. Compartilo, viralizalo. Estamos en Facebook y en YouTube. Bendiciones. Shalom para todos.